Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, quienes estén conectando al otro lado del mundo. Por acá nos encontramos para cerrar este ciclo de entrevistas con los directores de programas, tanto de magíster como de doctorado. En el día de hoy tenemos a el profesor Mauricio Figueroa, quien es director del doctorado en lingüística de la Universidad de Concepción. Rápidamente, una breve reseña del perfil del profesor Mauricio, que es doctor, profesor en lengua y literatura castellana por parte de la Universidad de Concepción, tiene doble grado de magíster en lingüística, uno por la Pontificia Universidad Católica de Chile, otro por la Universidad de Concepción, y obtuvo el grado de doctor en fonética experimental. Y aquí el profesor Mauricio me disculpará mi pésimo inglés, Speech, Hearing and Phonetic Science, no sé si lo dije bien, en University College London. Perdón por mi mal inglés. Actualmente es investigador docente en el Departamento de Español de la Universidad de Concepción y forma parte del Laboratorio de Fonética de la misma institución. Es especialista en ciencia del habla, en métodos cuantitativos aplicados a problemas mentales de castellano, lenguas vernáculas y trabaja tópicos de la sociolingüística, etnolingüística y psicolingüística, entre otros. Y, como lo dijimos, actualmente es el director del doctorado de lingüística en lingüística de la Universidad de Concepción. Profesor Mauricio, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Gracias, Oscar. Gracias por esa generosa presentación también. Bien, Y, comenzamos. y vamos a tenerlo. Primera pregunta, profesor, en el marco del el fin de año, del congreso, de las personas que están en pregrado, magíster, que quieren enterarse de los programas de posgrado, queremos hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué áreas están siendo desarrolladas por sus alumnos de posgrado en la Universidad de Concepción? Sí, sí, bueno, la versión rápida es que nuestros posgrados tenemos dos en el área. Está el magíster en lingüística aplicada, cuyo director es Daniel Pereira, y está el doctorado en lingüística, y yo soy el director en este momento. Y en ambos programas de posgrado, básicamente en este momento hay 4 líneas de especialización formalmente instituidas. Las personas que se gradúan de nuestros programas no tienen como una especie de minor o como especialización que aparezca en el título, pero sí desarrollan un camino investigativo que tiene que estar en alguna sublínea. Y estas son 4: lingüística aplicada, que en general acá significa específicamente lingüística aplicada a la enseñanza de segundas lenguas, en su diverso mundo. Entonces, feedback correctivo, uso de plataformas, castellano a hablantes de inglés, inglés a hablantes de castellano, laboratorios, todo ese tipo de cosas. Es la primera. Segunda, hay una línea de estudios del discurso. Y esa es la línea probablemente más heterogénea que tenemos, porque congrega a un grupo de colegas que trabajan temas más o menos variopintos. Entonces tenemos, por ejemplo, análisis crítico del discurso a la francesa, por ejemplo. Está un área más de lingüística cognitiva y cercana a lo metafórico, a veces a lo gramatical. Después les puedo nombrar a los colegas si lo desean. Hay un par de colegas que desarrollan estudios más tradicionales de gramática, si lo quieren también. Eh, Tenemos colegas que han vinculado gramática con el área oral, entonces gramática de lo oral, eso también está allí, y otros temas por ahí en discurso. Entonces el discurso es un poquito más heterogéneo. La tercera línea de especialización es la de psicolingüística, y en esa línea de especialización específicamente hay 2 grandes áreas, ¿ok? Pero bueno, después voy a decir otra cosa, que las 2 más grandes áreas son psicolingüística de los procesos de lectura y escritura, en el amplio sentido. Entonces, cómo la medimos, cómo se entrena, cómo se mejora, cómo se implementa eso después en contextos educacionales, por ejemplo. Y por otra parte, otra área grande que se ha desarrollado en el contexto de esa sublínea es psicolingüística de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, estudios sobre aspectos lingüísticos de, por ejemplo, pacientes con Alzheimer, Parkinson, o también psicolingüística del desarrollo o de desarrollo entonces de lenguaje, entonces de cuestiones de desarrollo infantil, pero también de niños y niñas con trastornos específicos del lenguaje o con otro tipo de diagnósticos.
Y por último, la cuarta línea de especialización es una línea que se llama de Ciencias del Habla, que es un nombre más marquetero, pero que básicamente es una fonética y fonología. Y en esa línea hay varios focos allí. Algunos de los más grandes son estudios de la fonética y fonología de lenguas nativas chilenas, con un énfasis en mapudungún, romané, cahuéscar y aymara. Por otra parte, hay un fuerte componente de como aspectos dialectológicos, sociolingüísticos de los castellanos hablados en Chile. Entonces, investigaciones sobre variación, geografía, en dominio segmental y suprasegmental. Y también estudios, estudios que están más vinculados al área clínica. Entonces, ciencias del habla para cuestiones más de psicolingüística. Y aprovecho para cerrar, porque soy bueno para alargarme, que aunque esos son los casilleros como formales, hay mucho interdiálogo y muchas tesis que están un poquito entre medio. Entonces, por ejemplo, hay tesis doctorales en las que hay un supervisor, por ejemplo, de psicolingüística y un co-supervisor de ciencias del habla, en el que estudias, por ejemplo, aspectos de ritmo a propósito de acento léxico en pacientes con enfermedad de Parkinson, por dar un ejemplo. ¿Ok? Entonces hay mucha interfaz entre las áreas, hay algunas áreas que son más naturalmente probablemente parientes entre sí o que se prestan un poquito mejor para ciertas colaboraciones, pero entonces, aunque estas son casillas, hay bastante más. Y entonces las tesis en general están centradas en estas áreas, pero también hay varios estudiantes que hacen cosas un poco diferentes. Entonces, por ejemplo, tenemos los lexicógrafos, no sé si conocen a Oscar Blanco, que es un afamado fonetista y lexicógrafo. No sé, o por ejemplo, escucharon ustedes una charla de Jaime Crisóstomo, aquí en esta conferencia también de nuestro doctorado, y no se ajusta exactamente a ninguna de las cuatro líneas, con exactitud. Bien, entonces es bien maleable, si lo quieren. Vale, interesante todo este panorama que nos está dando profesor Mauricio sobre el doctorado en lingüística de la Universidad de Concepción. Algo que hemos hablado con cada uno de los directores y que lo puso en el tapete la profesora Silvana, quien fue nuestra primera entrevistada, es que ella rescata y sobre todo valora que cada programa desarrolle líneas distintas y tenga investigaciones distintas. Sí. El mismo profesor Carlos González también lo avaló y lo celebró. Dijo, esto nos parece sumamente importante porque por lo menos hay una diversidad. En ese sentido, y tomando en cuenta lo que dijeron tanto el profesor González como la profesora Silvana, e incluso también lo dijo el profesor Tromualdo, que lo entrevistamos ayer, y también valoró esto, ¿cuál sería la diferencia entre el doctorado que usted en este momento dirige con respecto al doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Católica de Valparaíso? Y si son diferentes, si usted está en la misma línea que ellos esbozaron el día de ayer o desde que comenzamos estas entrevistas. Sí, sí, efectivamente hay similitudes y diferencias. Las similitudes son que los programas ya tienen todos una cierta tradición, son programas bastante bien consagrados, con unos claustros con mucha productividad y programas que están muy cerca de fondos concursables, hay mucha dinámica de ese tipo. También son programas de un tamaño similar en términos del claustro que tiene cada uno de ellos. Y también sus acreditaciones son similares a todo esto, ¿ok? 6, 7 años. Entonces son programas que podríamos considerar de una calidad comparable. Eh, los colegas en lingüística en Chile en general somos bastante colaborativos y gregarios. Y eso también se traduce en los posgrados. De hecho, con Carlos y con Romualdo hemos intentado apoyar iniciativas que tiendan a que nuestros programas dialoguen un poco más. Ahora, con respecto a las diferencias, me imagino que tanto Romualdo como Carlos deben haber indicado algunas. Yo me atrevería a decir que son probablemente, sobre todo, disciplinares. Y entonces que hay algunas áreas en las que algunas universidades tienen un énfasis más claro y otras menos claro. Hay otras áreas en las que hay un traslapo menor y otras áreas en las que se hacen cosas parecidas, pero en su conjunto cada programa tiene un sello bastante diferente, diría yo. No voy a describir los otros programas, para eso sus directores sabrán, pero en el caso de nuestro programa, bueno, por ejemplo, yo creo que una primera cosa,
Por ejemplo, en el dominio de la psicolingüística, nuestra cercanía con enfermedades neurodegenerativas, yo sé que, por ejemplo, el mismo Pedro Alfaro ha hecho cosas en ese dominio de la Pontificia Valparaíso, pero me parece a mí que el tipo de trabajo experimental que se está haciendo a propósito de enfermedades neurodegenerativas es una suerte de nicho más o menos particular. En el ámbito de los estudios del discurso, por ejemplo, tengo entendido yo, ahí Pablo Segovia me corregirá, pero que, por ejemplo, nuestro desarrollo de análisis crítico del discurso a la francesa también es una cosa más bien nuestra. Y está un poquito cerca de casa lo que voy a decir yo ahora, porque bueno, todas y todos somos fonetistas, pero yo soy fonetista. Pero por ejemplo, el doctorado en lingüística de nuestra universidad es el único que tiene una tradición de estudios de lenguas nativas chilenas, históricamente. De sus 30 años que existe o más, es el único que tiene esa línea. Y es una línea que tiene, en nuestro caso, mucha tradición, mucha historia y mucha productividad. Es una línea que inauguró hasta cierto punto Max Echeverría y Adalberto Salas. Luego, más claramente, son profesores que ya no están con nosotros hace un tiempo, ya que fallecieron. Anécdota. Max Echeverría hizo su tesis de pregrado sobre la fonología del mapudungún, en un artículo de 1964 muy famoso, uno de los primeros artículos en los que se utilizó metodologías del distribucionalismo y del estructuralismo para analizar esa lengua, o sea, formalmente. Y es un artículo, es una tesis que después entiendo yo que se transformó en un artículo que está citada por Chomsky en los años 60. En fin, bueno, fin del comunicado. La cosa es que entonces esa línea, por ejemplo, ha tenido harto desarrollo. Siempre tenemos unos 3 o 4 tesistas doctorales que están en eso, también en magíster, por ejemplo, en líneas lenguas vernáculas, sobre todo en fonética, fonología, morfofonología, morfología. Eso es lo más típico. Entonces, tal vez esos son algunos de los sellos distintivos. Hoy día ando poco lúcido, seguro que hay otras cosas que no se me ocurren en este momento. Pero claro, no tenemos ese... hay sellos distintivos, sin lugar a dudas. Claro, y ese sello distintivo es lo que resalta cada uno de los doctorados, ¿no? Y vamos a alejarnos un poco del doctorado, después volveremos a él para la parte final de la entrevista, y me gustaría saber qué está haciendo en este momento el profesor Mauricio Figueroa en cuanto a investigación, de qué está trabajando. Ya sabemos un poco porque ofreció una conferencia hace unos días, en el primer día de la jornada, pero no está de más Sí. que nos recuerde sobre su quehacer investigativo. Claro, gracias, Oscar. En la medida que me voy poniendo más viejo, me pongo más quejón. Tengo que quejarme menos. Pero en este momento estoy de director del doctorado. Entonces, estar de director de una de estas cosas provoca una merma importante en la capacidad de investigar, porque uno está todo el día haciendo cosas de administración. Pero bueno, hice la queja igual, ¿viste? ¿Vieron? Yo investigo habitualmente en 3 áreas, habitualmente. Y lo que tienen en común esas 3 áreas es que siempre son investigaciones sobre fonética o fonología, es decir, sobre los sistemas de sonidos de lenguas, primera cosa en común. Y la segunda cosa en común es que yo casi siempre utilizo metodologías cuantitativas para abordar esos problemas. Entonces, herramientas de la fonética acústica, de la síntesis de señales, herramientas de la estadística, para arribar a conclusiones sobre preguntas de investigación. Eso es lo que tienen en común las áreas. Pero como tópicos, estoy concentrado sobre todo en resolver problemas o controversias que existen en la literatura sobre los sistemas de sonidos del mapudungún y del cahuéscar. He estado haciendo hartas cosas en eso con tesistas o en contexto de proyecto. También me ha tocado estos últimos años trabajar bastante en cuestiones de sociolingüística del castellano chileno. Entonces, por ejemplo, intentar evidenciar cuantitativamente procesos de divergencia dialectal. Entonces, grupos de hablantes de castellano chileno que se vuelven más diferentes entre sí lingüísticamente, y por ejemplo las vocales, cómo se ve eso, y otro tipo de cosas por el estilo. Y lo tercero, otra área, ha tenido que ver con psicolingüística de acceso léxico. Entonces, estudios que tienen que ver con el proceso que las y los oyentes siguen entre que reciben una entrada acústica y se la representan léxicamente. ¿Qué es lo que ocurre entre medio?
Y ese tema lo he vinculado específicamente con el debilitamiento en castellano-chileno. Entonces, ¿cómo es que el debilitamiento como fenómeno que existe ponen aprietos a modelos que intentan describir este proceso? Esas son las tres áreas en las que he estado investigando más fuertemente en los últimos años. Isaac. Nada, creo que es un muy buen momento para hacer hacer una pregunta muy relacionada. Dentro del contexto en el que están estos distintos tópicos, disciplinas, aproximaciones, me gustaría hacer una pregunta hacia, hacia esas áreas. ¿Cuáles son los retos para la lingüística en Chile dentro de sus áreas, dentro de estas? Vale. Vale. Es una pregunta bien grande. Yo creo que hay algunas cosas que estamos haciendo bien en Chile. Entonces yo creo que parto con lo contrario, si quieres. Por ejemplo, que tengamos programas de posgrado fuertes en magíster y doctorado en varias universidades en Chile es importante, es bueno. Que tengamos una cultura de postulación a becas, que los claustros de los programas estén obteniendo los recursos de financiamiento formales para las investigaciones, que eso se desarrolle y crezca y que se transforme en una expectativa para cualquier nueva académico o académica, me parece que es una buena cosa. También me parece que es bueno, entonces, lo digo a propósito de la formación de posgrado, que existe claramente una generación de personas jóvenes que van tomando la batuta y entrando a distintos temas de investigación. Es lento, por supuesto, y aquí mucha paciencia para ustedes, sobre todo quienes están en doctorado ya, porque el ámbito, el campo laboral es pequeño. Entonces cuesta entrar. Con respecto a los desafíos, yo creo que tenemos dos. Los que primero se me vienen a la mente, y los dos son bien difíciles de solucionar. El primero es que las oportunidades para nuestra disciplina laborales son pocas. Entonces, existen, por ejemplo, algunas vías de transición, como los proyectos postdoctorales, que son una buena idea si es que una persona se gradúa del doctorado con unas 3 o 4 o 5 publicaciones, puede aspirar a obtener un postdoctorado y financiar 3 años más de investigación, pero las oportunidades son limitadas, son pocas. Ese es un desafío que por supuesto no tiene que ver necesariamente con nosotras y nosotros quienes hacemos lingüística, sino con un contexto institucional, con prioridades de gobierno nacionales, y también porque la lingüística en general es una disciplina que se considera como pequeña o secundaria en el mundo. Y el segundo desafío, que yo creo que también es súper importante, es que si es que uno compara a la lingüística tradicional, como la hacemos acá en Chile, quiero decir, si consideramos en qué lugares se publican nuestros artículos en general, si se consideran los estándares de calidad de nuestra disciplina en general, yo diría que tiene bastante camino por crecer todavía. Y que entonces algunos de los incentivos que tenemos en nuestra disciplina están puestos en el lugar equivocado. Voy a ser más específico. Por ejemplo, en general, en psicolingüística, por ejemplo, en general se publica en revistas de bastante buen pedigrí y factor de impacto. Entonces, en psicolingüística en general está más o menos bien instalada en el contexto, dialoga con el mundo en general. Pero en muchas otras áreas de nuestro quehacer no. Y entonces es posible publicar en revistas que, con todo el respeto que le tengamos y su tradición, no son conocidas afuera, por ejemplo. O como siempre están hechos en español los artículos, no se leen desde afuera, las revistas tienen un factor de impacto bajo. En general, para obtener proyectos, nuestra área de estudios en ANID, existe un área de literatura, lingüística y filología. Esa área tiene también estándares en los que nos piden que nuestras publicaciones estén indexadas en ciertos índices, ¿no es cierto? Que sean WOS no sé cuántos, Scopus no sé qué, pero no nos preguntan cuál es el factor de impacto de esas publicaciones, como en otras disciplinas sí. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer progresar mi carrera e insertarme internacionalmente, yo podría hacer el esfuerzo por escribir un artículo maravilloso y enviarlo a una revista de alto impacto, pero el esfuerzo que me va a tomar hacer eso es el mismo que me toma hacer 5 de los que tienen buena indexación, pero un factor de impacto nulo. Y sin embargo, a mí me miden por la indexación, no por el factor de impacto. Entonces, los estímulos están puestos en publicar más que necesariamente en que esa publicación sea algo que alguien lea o que se cite de manera relevante. Es un problema de las humanidades en general, no de la lingüística, de las humanidades en general, y es un progreso natural también de las disciplinas. Hay disciplinas, qué sé yo, como la matemática, que hace 50 años estaban ahí, pero que ahora están en la frontera.
en algunos lugares en Chile. Así que yo creo que ese es probablemente un desafío muy, muy, muy grande. Hay hartos otros, ¿ah? Pero eso, por ejemplo, por nombrarlos sin detallarlos, pero por ejemplo, nuestra deuda con las lenguas nativas chilenas, en general. Ese es otro problema grande. En fin, otro desafío que tiene la lingüística es atender las necesidades de enseñanza de español como segunda lengua a migrantes, haitianos, por ejemplo, que es una cosa relativamente reciente. Son desafíos con mucha relevancia hoy. Pero, Y, pero, pero esperanza, no se me desmotiven, no se me desanimen. y a propósito de eso que usted está diciendo de los retos y que no nos desmotivemos, que tengamos esperanza, aunque yo suelo decir que la esperanza es haragana, así que prefiero pensar más en hacer. Entonces, bajo ese paradigma o todo esto que usted nos está diciendo, ¿qué, ¿cómo invitaría usted a los futuros estudiantes de doctorado para que se incorporen a este programa? Y con esto estaríamos finalizando también ya la entrevista porque estamos un poco sobre la hora, porque tenemos que irnos a Perfecto. las otras charlas. Sí, sí. Específicamente al doctorado en lingüística de nuestra Sí, universidad sí, o sí, al... sí. No, Ah, no, no, vale, vale. de la que usted dirige. Bueno, nosotros tenemos un proceso de admisión una vez al año. En este momento estamos a la mitad ya de nuestro proceso de admisión. Normalmente en septiembre lo abrimos. Yo creo que una persona que quiera postular a nuestro posgrado es una persona que tiene intereses en la lingüística, en el amplio sentido, o en las ciencias del lenguaje, o en las ciencias relacionadas con el lenguaje, fonoaudiología también, psicología a veces, depende, traducción. Una persona entonces con una inclinación hacia las ciencias del lenguaje, un doctorado, como ustedes saben, es una etapa de formación en la que nos formamos para transformarnos en investigadores e investigadoras independientes. Entonces también hay que tener la vocación, o por lo menos tolerar la idea de que uno va a tener que investigar profundamente un tema durante varios años. Y como en todos los programas de posgrado, de doctorado y de magíster en Chile, ustedes ya conocen a nuestros profesores del ámbito nacional. Tenemos un interesante abanico de colegas que investigan varios temas cada uno y cada una, y siempre encontramos algún tema que sea de interés para el estudiante, la estudiante y el colega que dirige la tesis, y colaboramos mucho entre nosotros también. Es un claustro que en general es bastante amistoso, colaborativo dentro de cada línea, y están las puertas abiertas para todas y para todos. Ustedes pueden interrogar ahí. Aquí veo a Oscar Blanco, no sé si lo conocen, está también Joselis Ventura, está Aldo, que está nuestro magíster. Los claustros son muy similares. Nicole Aguilera también, pueden preguntarle que cómo la ven, que cómo están, y sumarse a nosotros y nosotras. Concepción, nuestro doctorado es el único del sur de Chile, si lo quieren. En Valparaíso también es regiones, pero está al ladito como de Santiago igual. Entonces este es el único del sur de Chile, y serán bienvenidas y bienvenidos. Y si es que todo sigue bien, yo les voy a dar la bienvenida cuando quieran postular al programa. Así que eso. Muchas gracias, profesor, por su tiempo y por comentarios tan interesantes. Son cosas que todas estas entrevistas nos sorprenden a todos y nos informan bastante. Muchas gracias, Oscar, Andrea, por estar ahí traduciendo. Y los invitamos a las personas que estén en la audiencia a las siguientes mesas que van a comenzar en 5 minutos de discurso y lenguaje y sociedad. Nos vemos. Muchas Muchas gracias. gracias. Que estén Chau, todas y chau. todos muy bien. Un gran Vale. gusto. Chao, chao. Chau. Chao.